Luego de una clase personal, en donde tuve la oportunidad de conocerlos, de poder interactuar personalmente con ustedes, estoy muy agradecido por ese espacio que me brindaron, por ese gusto que demuestran hacia la programación, y eso me anima a continuar trabajando y apoyándolos en este proceso. Estuvimos trabajando aquella vez en una interfaz gráfica, una interfaz que tenía una ventana, que tenía unos botones, y hacíamos acciones sobre esos botones en unos cuadros de texto. Vamos a continuar trabajando con esa interfaz gráfica, pero la idea de hoy es que podamos dibujar sobre nuestro lienzo, sobre nuestra ventana. Para ello, entonces, quiero comenzar a explicar este primer concepto. Nosotros tenemos, cuando nosotros dibujamos voy a colocar acá, cuando nosotros colocamos una ventana, esta va a ser mi ventana. Esta ventana, esto representa mi ventana. Esa ventana es el J-frame. Ese J-frame, yo puedo colocar en ese J-frame, puedo colocar algo que sería como una especie de lienzo. Vamos a ver si ese lienzo sería esto que nosotros tenemos acá. Espéreme, me ubico. Este sería como el lienzo sobre el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Este lienzo, ¿sí?, es lo que se conoce en Java, se conoce como un panel, ¿sí? Sobre este panel yo puedo colocar distintos objetos, inclusive sobre el mismo frame, pero la idea es que el frame contenga un panel. Ese panel está contenido dentro del frame, y yo puedo en el frame pensar en colocar distintos paneles, ¿sí? Yo los puedo colocar, los puedo organizar, y cada panel puede ser un contenedor de objetos. Este panel puede ser un contenedor de objetos. Entonces, voy a quedarme con un solo panel, que es lo que más o menos vamos a hacer en nuestra práctica, y en este panel, sobre este panel, entonces lo vamos a ubicar completamente sobre el frame. Y aquí quiero realzar otras cosas. Esto tiene coordenadas. Este es el punto de inicio, este es el punto de inicio, y este de acá va a ser el punto final. Son las coordenadas. Quiere decir que estas son coordenadas en Java 0,0, y acá esta es la parte horizontal, y hacia abajo vamos a desarrollar la parte vertical. Esta parte horizontal entonces se va a medir hacia allá, y se mide en unas unidades que se conocen como los píxeles. En los píxeles, los píxeles son la unidad más pequeña de medida que nosotros tenemos para trabajar. Los píxeles entonces hacia acá van a ser positivos. Entonces, por ejemplo, acá podremos ubicar un punto. Este punto en X, esto sería X, puede tener más o menos unos 20 píxeles. Y en Y sería hacia abajo, podría tener, digamos, unos 10 píxeles, ¿sí? Entonces, la interfaz gráfica nosotros debemos entenderla de esta manera, en donde nosotros tenemos un plano cartesiano, para que vean que las matemáticas son valiosas. Entonces tenemos acá un plano cartesiano, pero el centro del plano cartesiano está acá, y a diferencia de lo que nosotros vemos en matemáticas, las coordenadas en Y aumentan hacia abajo, siendo este 0 nuestra referencia, y como se ve en matemáticas, las coordenadas en X aumentan hacia la derecha.
Bien, entonces para poder darle forma a lo que queremos hacer, vamos a crear un nuevo proyecto que sea una aplicación. No le vamos a crear función principal y la vamos a llamar graficación. Bien, entonces ya está. Aquí entonces vamos a crear un nuevo JFrame y le vamos a llamar mi gráfica. Ahí está el JFrame. Vamos a verificar. A él está pidiendo y ahí lo único que tenemos es la ventana. Bien, en mi gráfica, entonces, como les había dicho, tenemos que colocar un panel. Entonces aquí aparece la instrucción panel, lo ubicamos en la parte superior izquierda y lo desplazamos hasta que ubiquemos completamente el panel, abarque completamente el frame. En el panel entonces vamos a colocar tres botones. Vamos a arrancar acá, primer botón, segundo botón y tercer botón. El primer botón vamos a colocarle ahí que va a ser trazar línea. Y esta L dejemos la mayúscula, trazar línea. El segundo botón vamos a llamarlo trazar círculo. El tercero lo vamos a llamar como limpiar. Y de igual manera vamos a cambiarle los nombres a los botones. Este lo vamos a llamar boot por el arranque de botón. Entonces boot línea. Este va a ser boot círculo y este lo vamos a llamar boot limpiar. Bien, ahí ya lo tenemos. Bien, entonces nosotros vamos a trazar una línea, un círculo y vamos a limpiar nuestra hoja donde vamos a dibujar. Para ello vamos a crear acá una nueva clase. Esta clase entonces la vamos a llamar dibujo. Y aquí en dibujo entonces nosotros vamos a desarrollar los métodos para poder dibujar. ¿Qué necesitamos primero? La línea, ¿cierto? Entonces vamos a crear un método, public static void. Entonces, ¿qué quiere decir public? Que es que fuera de la clase se puede usar, que es público y fuera de la clase se puede usar. El estático hace referencia a que me permite trabajarla fuera de la clase haciendo una invocación, llamándola de manera directa. Y el void hace referencia a que no va a retornar nada. Entonces vamos a llamarla acá trazar línea. Y esa va a ser nuestro método. Este método entonces debe tener unos parámetros de entrada, unos requisitos de entrada. ¿Cuál es el primero? Una hoja, un elemento gráfico en el cual yo pueda dibujar. Ese es el graphics, es como mi hoja. En este caso mi hoja la he llamado G. Como es una línea es la unión de dos puntos. Cada punto tiene un valor en X y un valor en Y. Entonces vamos a dejarlo entero X inicial y otro valor entero que sea Y inicial. Este es el punto en el cual va a arrancar nuestra línea y va a terminar ¿en dónde? En entero XF y entero YF. ¿Qué tiene que hacer nuestro método? Bueno, aquí nos sale esto nos sale que está. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Aquí hay un bombillito, ese bombillito dice, eso es una sugerencia. Esa sugerencia entonces la aplicamos y nos importa esa librería. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer?
En esto le tenemos que decir, tome nuestra hoja y cuando yo presiono punto, aparecen las diferentes cosas que yo puedo hacer. Dentro de ellas, por ejemplo, dibujar un arco, un rectángulo en 3D, caracteres, bytes, imágenes, líneas, óvalos, polígonos, todas estas cosas yo las puedo dibujar, ¿sí? Pero me interesa dibujar la línea. Y vea que la línea tiene 4 parámetros de entrada. Los parámetros de entrada son las coordenadas iniciales del punto donde arranca y las coordenadas del punto donde termina. Entonces vamos a seleccionar este. ¿Dónde tiene que arrancar? Tiene que arrancar en XY, Y, y debe terminar en XF, YF. Entonces vamos a guardar. Entonces, si yo quiero graficar, ¿cuándo voy a graficar? Cuando haga doble clic en el botón. Entonces vamos a programar ese evento. Entonces doble clic y aquí le voy a decir, entonces voy a decirle dibujo punto. Entonces mire que ahí ya nos sale habilitada el trazar línea. Entonces, ¿cuál línea? Necesito un elemento gráfico, o sea, tengo que decir, voy a pintar en dónde. El que yo voy a tomar, bueno, acá me voy a volver un momento, o bueno, este que está acá, este es el panel, ¿cierto? Ese panel se va a constituir en mi hoja de dibujo. Entonces, pero para efectos vamos a cambiarle el nombre. Aquí ya me ubiqué en el panel, mira acá dice JPanel, entonces vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarlo P de panel y vamos a decir que este es mi lienzo. Entonces lo llamamos como mi lienzo. Entonces ya voy a decir lo siguiente, vamos aquí al código, no, primero al diseño, doble clic acá. Entonces vamos a decirle que el elemento gráfico, el sitio en donde yo voy a graficar, sea ese lienzo que tengo ahí. Entonces P mi lienzo, punto, ahí salen algunas cosas adicionales y vamos a decir get graphics, o sea, ese va a ser el elemento gráfico que nosotros vamos a utilizar para graficar. Y acá entonces vamos a colocarle las coordenadas, por ejemplo 100, 200, no, 100, 100 y 200, y esta ya es en Y, o sea 500. Entonces vamos a graficarla, vamos a ver cómo queda. Traemos nuestro objeto, trazar línea, ahí ya quedó, ¿sí? Entonces 100, 100 es este punto, 200 quiere decir que está aumentando acá a 200, o sea acá, y 500 quiere decir que llega a la parte 500. Cuando yo amplío esto, la línea se pierde, sigue, y 500 es bastante, entonces vamos a reducirle ese 500. Entonces 100, esto es 100, 200, 300, 400, 500, ¿sí? Entonces esto es coordenadas 200, 100, 200, listo, ahí está la línea trazada. Si yo quiero trazar una línea, horizontal, ¿la línea horizontal qué es? Pues que las alturas, o sea la Y, se mantengan. Entonces la altura Y se mantenga, entonces esta sea 100. Entonces miremos aquí a ver qué pasa. Ahí está, una línea horizontal. Si yo quiero pintar una línea vertical, quiere decir que el X mantiene constante y el Y es el que cambia, o sea que sería por acá 300. Ahí está, esta es vertical, una línea vertical, ahí nos quedó. Bien, entonces lo primero que yo voy a hacer es una secuencia, como una secuencia de líneas, ¿sí? como una malla, como una rejilla. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Vamos a hacer primero líneas horizontales. Vamos a crear acá una variable y vamos a decirle que para i, desde i igual 1, llamémoslo desde 1, hasta menor o igual a 10, o sea, vamos a dibujar 10 líneas, y lo vamos a decir que aumente de más en más. Entonces acá tenemos, y vamos a tomar este elemento y lo vamos a graficar. Como son líneas horizontales, las líneas horizontales es el y el que no me cambia, o sea, este y tiene que ser el mismo. Pero ¿qué sucede? Tiene que darnos un salto. Entonces, supongamos que ellas arrancan en 100. No, dejémoslo que arranquen en 50. La primera línea está en 50. No, en 50 sería la altura y, o sea acá. Y esta quedaría igual. Entonces, 50, 50 y esta dejémosla a una separación de 100. Si yo pongo a correr esto, va a trazar la misma línea 10 veces. Bueno, aquí no la trazó, o sea, o de pronto está metida ahí. Listo. Miremos lo siguiente. El i, ¿qué quiere decir? Es el número de línea. Entonces la primera línea está en x 100, en y 50. Aumentemos esto. Dejémosla en 100. Entonces, dejémosla en 100 acá. Ya sé qué pasó. Entonces el y, el x va del hasta el 300. Ahora sí, miremosla acá. Ahí está. Pintó 10 veces la misma línea. ¿Sí? ¿Podemos subirla un poco? Sí, podemos subirla a 50. Y miremos a ver qué pasa. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos es que todas las líneas no queden dibujadas en el mismo, que vayan aumentando la altura. ¿Cómo hacemos eso? Lo que tiene que cambiar es esto. Si yo le aumento acá y le digo más i, lo que él está haciendo es que aumentará un píxel. La siguiente línea será como un píxel. Veamos. Se está moviendo, es como un píxel. Y un píxel es muy pequeño. Entonces las 10 líneas nos quedaron pintadas de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que debemos darle un salto. O sea, la primera estaría a 50. Bueno, realmente a 51, porque 50 más 1 sería 51. La siguiente tendría que estar a una distancia, digamos, de 20 píxeles. Entonces voy a decirle 20 por, y acá también le voy a decir 20 por. Entonces, vamos a correrlo, y cuando yo ya se me ha desplegado. Ahora realmente cuando yo miro aquí el código me dice desde igual 1, o sea, la primera quedó no en 50 sino quedó en 70. Entonces en 70, en 90, en 110, ¿sí? Si yo quiero que me arranque en 50, pues le digo que i valga 0 y que lo sea hasta menor a 10. No igual sino hasta menor. Entonces ella ya nos va a quedar un poquito más arriba, mire. ¿Listo? Ahí nos queda. ¿Qué tiene que hacer usted ahorita? En este mismo código usted lo que debe hacer es trazar líneas verticales. ¿Listo? O sea, hacer lo mismo pero con líneas verticales. Bien. Ahora, vamos a trazar, aquí en dibujo, vamos a crear una que se llame trazar los círculos. Public, que sea, y vamos a llamarla trazar círculo. Y en este trazar círculo entonces vamos a tener lo mismo, el elemento gráfico, que se va a llamar G, un entero X, un entero Y, y la otra es que necesitamos en donde el diámetro en X, o sea,
el alto y el ancho del círculo. Como es lo mismo, vamos a suponer que ese alto y ancho va a ser el mismo. Bueno, dejémoslo acá así: entero ancho, entero alto. Bien, y aquí ya nos queda. Eso nos queda ahí entonces trazar círculo. Con trazar círculo yo hago lo mismo, le voy a decir en mi objeto dibuje, vamos a dibujar dos. Uno que sea el óvalo. Este es la parte superior, la esquina superior no es el centro del óvalo, sino es la parte superior izquierda. Entonces, en X, Y va a tener alto, bueno, ancho. En este caso no hay ningún problema, porque como es un círculo, bueno, entonces como es un círculo, alto y ancho son lo mismo, entonces acá esto se repite. Si fuera un óvalo, entonces el alto y el ancho nos cambia. Y vamos a decir acá, cuando vamos a programar, acá en diseño, trazar círculo, y aquí en el trazar círculo entonces vamos a decir dibujo, punto, y ya se nos habilita trazar círculo. Entonces vamos a decirle p mi lienzo punto get graphics, y vamos a decirle en dónde. Entonces ubíquelo en el punto 100 100 y que le dé un ancho y un alto de 200, y lo vamos a graficar. Trazar círculo, trazar líneas, trazar círculo. Listo, ahí está. Pero dentro de ese trazar círculo yo también puedo hacer otro. Vamos a hacerlo acá, solamente para efectos de que vean lo que se puede hacer. Yo lo puedo tomar, lo puedo dibujar como un fill óvalo. Entonces lo mismo, X, Y, ancho y ancho. Bien, este ancho reduzcámoslo en 10 píxeles y en 10 píxeles para que veamos el efecto. ¿Sí ve? Ahí está reducido el efecto. Este nos quedó relleno y el otro está abierto. Ahora, yo le puedo cambiar el color. Entonces yo le puedo decir acá mi lienzo. Antes de esto le puedo decir p mi lienzo con mayúscula la L, p mi lienzo punto. Yo le puedo establecer el color. Yo le puedo establecer el color, pero ese no es acá, sino es el elemento gráfico sobre el cual yo voy a pintar, o sea, en la clase dibujo. Entonces voy a colocarlo después de esta y le voy a decir que vamos a darle un color. Aquí por defecto tomó el color amarillo. Si yo quiero cambiar colores, entonces solamente borro esta y acá le digo punto y me salen los diferentes colores. Entonces vamos a dejarlo un pink. Listo. Él los toma y vamos a ver qué efecto tiene en nuestro. Entonces mire, el círculo, el óvalo primero nos lo hace en negro, y como yo le cambié el color, entonces nos lo pinta en rosado. Listo. El último botón que vamos a programar es este botón. Este botón, entonces le vamos a decir que mi lienzo p mi lienzo punto vamos
a repintarlo. Cuando yo le digo que lo repinte, entonces mire lo que pasa. Entonces vamos a trazar la línea, vamos a trazar el círculo y vamos a limpiarlo. Ese repaint es básicamente el mismo efecto cuando yo desplazo esto. Entonces esto y limpiamos. Bien, ¿cuál es la tarea? La tarea específica es la siguiente. Vamos a trabajar en dibujar una cara. Entonces, que cuando sea un solo botón y yo le diga dibujar cara. La cara, ¿qué va a ser? Un círculo. Usted puede dibujarle un rectángulo acá, un rectángulo acá. Aquí tiene varias opciones. Una, probar el arco, cómo se dibuja un arco para hacer esto. O si definitivamente no puede con el arco, entonces que dibuje esto acá, una línea. Pero entonces, ¿qué se necesita? Que sea una función, así que arranque el public void static dentro de la clase que nosotros estábamos dibujando, y ya aquí llamamos cara. Y en cara, ¿qué necesitamos? El elemento gráfico, y solamente voy a introducir acá entero x, entero y. Ese entero x, entero y, ¿qué es? Va a ser la coordenada, va a ser este punto, ¿sí? Este punto es el que, marquémoslo aquí con negro, ese punto va a ser la parte superior de esto. A partir de ese punto usted tiene que dibujar, o sea, usted define cuál es el tamaño de la cara, qué tan grandes son los ojos, la boca cómo es, pero esto, el único parámetro de entrada va a ser este. ¿Listo? De tal manera que en mi frame yo le diga cara, entonces p mi lienzo punto get graphics, bueno, aquí coma, y le digo, bueno, yo quiero que la cara, ese punto esté en el 100, eso es todo, y que sea la cara. ¿Listo? Si lograron sacar eso de manera sencilla, entonces prueben con hacer un arreglo de caras, o sea que aparezcan varias caras seguidas. ¿Listo? El tamaño ustedes deciden. Bien, espero les vaya bien con esto. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.